Las historias que conocemos no siempre son las únicas posibles. El destino, en ocasiones, toma caminos insospechados. ¿Qué pasaría si un solo gesto cambiara el curso de la historia? Si una elección distinta reescribiera la leyenda. Prepárate para descubrir los universos paralelos donde lo imposible se convierte en realidad. Bienvenidos a What If. La persecución de los Uruks. Los primeros rayos de sol apenas lograban atravesar las nubes cuando Aragorn se inclinó para examinar el rastro de los Uruks. A su lado, Glorfindel mantenía una mirada fija en el horizonte. Sus sentidos agudizados captaban detalles que pasaban desapercibidos para otros. Se mueven deprisa, pero están fatigados, comentó Aragorn. Aún así, los pies de esos monstruos no pueden compararse a los de los Eldar, replicó Glorfindel con una leve sonrisa. Si mantenemos el ritmo, los alcanzaremos antes del anochecer. Gimli resopló, intentando recuperar el aliento. La velocidad con la que Glorfindel atravesaba el terreno era casi inhumana, incluso para un enano acostumbrado a marchas largas. El grupo avanzó incansable, con Glorfindel abriendo camino y ayudando a identificar atajos naturales. De vez en cuando, el elfo se detenía, tocando la tierra con los dedos, como si sus sentidos pudieran leer las historias impresas en la hierba. Aquí descansaron, murmuró Glorfindel en un momento. Pero no por voluntad propia. Algunos de los Uruks están heridos, y uno de nuestros amigos dejó señales en la tierra. Aragorn se acercó, observando los ligeros arañazos en el suelo. Rasguños de pequeñas manos. Merry o Pippin intentaron dejar una pista. Debemos seguir adelante. Durante el trayecto, Gimli comenzó a hablar en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Nunca pensé que los elfos pudieran ser tan resistentes. Hablan de su agilidad y gracia, pero este guerrero es diferente. Parece que la misma tierra lo impulsa. Aragorn sonrió. Glorfindel es un señor de los antiguos días. A veces siento que caminamos junto a uno de los héroes de antaño. El elfo, escuchando las palabras de Gimli y Aragorn, volvió la vista hacia ellos. El destino nos ha traído aquí. No os dejéis abatir. Si los Uruks creen que pueden huir de la voluntad de los Valar, están muy equivocados. Las horas pasaron y finalmente el grupo llegó a una colina desde donde podían ver el horizonte abierto. Las huellas se adentraban en una zona pedregosa, más difícil de rastrear. ¿Qué opinas?, preguntó Aragorn, intentando descifrar el nuevo terreno. Glorfindel entrecerró los ojos, escudriñando el paisaje. Están tratando de desviar el rastro hacia el este, pero eso solo significa que temen ser alcanzados. Nos estamos acercando. Si seguimos por el borde de la colina, ganaremos ventaja al mantener la altura. Aragorn asintió, agradeciendo en silencio la presencia del elfo. Mientras avanzaban, el grupo no pudo evitar notar que, pese al cansancio, la presencia de Glorfindel parecía infundirles energía renovada. Gimli incluso llegó a tararear una canción enana mientras marchaba, algo que sorprendió a Aragorn. Nunca pensé que encontraría ánimo en una persecución como esta, dijo el enano con una carcajada ronca. Glorfindel, adelantándose unos pasos, se volvió con una sonrisa ligera. La esperanza no debe perderse mientras los valientes sigan luchando. Vamos. Aún hay mucho camino que recorrer. Finalmente, cuando el día comenzaba a declinar, encontraron rastros de batalla en la hierba, lanzas rotas, huellas dispersas y un jirón de capa que Aragorn reconoció al instante. Merry o Pippin han dejado esto, dijo el montaraz, mostrando el trozo de tela. Glorfindel asintió. Son más astutos de lo que parece. Intentan dejarnos señales.
No los abandonaremos. A lo lejos, el ulular de un cuerno resonó en la distancia. Glorfindel alzó la cabeza, sus sentidos captando algo más allá del oído humano. Jinetes, Anunció el elfo. se acercan rápidamente. Prepárate, Aragorn. El montaraz tensó su mano alrededor del mango de su espada, mientras Gimli apretaba el hacha con fuerza. El destino parecía estar conspirando para llevarlos a un cruce de caminos decisivo. El encuentro con Éomer y los Rohirrim. El sonido de los cascos resonaba con fuerza, mientras una veintena de jinetes rodeaba a los caminantes. El polvo levantado por la cabalgata apenas se asentaba cuando un hombre alto, de ojos fieros y capa rojiza, desmontó frente a ellos. ¿Quiénes sois que os atrevéis a cruzar las tierras de Rohan sin permiso? Preguntó el capitán con voz firme. Aragorn avanzó un paso. Soy Aragorn, hijo de Arathorn. Venimos en busca de nuestros amigos, cautivos de los orcos. Éomer observó con desconfianza, pero al posar los ojos en Glorfindel, su semblante cambió por completo. Una mezcla de asombro y respeto se reflejó en su mirada. ¿Es posible? Murmuró Éomer. ¿Sois uno de los Eldar? ¿Acaso el guerrero que cruzó el abismo de Gondolin? Glorfindel asintió, inclinando la cabeza. Soy Glorfindel de Rivendell. Hemos seguido el rastro de los Uruks para liberar a nuestros compañeros. Algunos de los hombres de Éomer cuchicheaban entre sí, y uno murmuró asombrado. Dicen que los elfos dorados lucharon contra demonios en la antigüedad. Éomer recobró la compostura, pero su respeto era evidente. Si estáis al servicio de Aragorn, tenéis mi apoyo. Pero debéis saber que los Uruks que buscáis han caído bajo nuestras lanzas. No hay sobrevivientes. La noticia cayó como un peso sobre el grupo. Aragorn inclinó la cabeza en señal de tristeza, pero Glorfindel mantuvo la calma. Si ellos han caído, buscaremos rastros entre los restos. Los orcos son crueles, pero el destino puede guardar secretos aún para nosotros. ¿Podemos contar con vuestra ayuda? Preguntó el elfo con voz serena. Éomer, aún impresionado, asintió. Podéis contar con mis hombres. Aunque mi rey no lo aprobaría, no puedo ignorar la presencia de un héroe legendario en estas tierras. Aragorn intercambió una mirada con Glorfindel, reconociendo el peso de la leyenda que los acompañaba. Habían ganado un aliado, y el poder de la presencia de Glorfindel había inclinado la balanza. El reencuentro con Gandalf y el conflicto en el salón de Meduseld. Al día siguiente, al borde del bosque de Fangorn, el amanecer trajo consigo una figura blanca emergiendo de la niebla. Gimli tomó su hacha con cautela, pero Glorfindel levantó una mano, calmando al enano. La luz lo envuelve. No es enemigo, dijo el elfo con voz serena. Cuando Gandalf se reveló ante ellos, su mirada se cruzó con la de Glorfindel. Los ojos del mago brillaron con un destello de alegría. Glorfindel, hijo de Gondolin, dijo Gandalf con un tono de asombro. No esperaba cruzar caminos contigo en estas tierras. Glorfindel sonrió levemente. Mucho ha cambiado desde Moria, Mithrandir. La oscuridad se cierne sobre Rohan. Gandalf asintió. Entonces, no podemos perder tiempo. Debemos llegar a Edoras. La llegada a Edoras. Al acercarse a la ciudadela, el grupo notó que las puertas de Meduseld estaban cerradas y guardias con semblante sombrío custodiaban la entrada. Sin embargo, cuando Glorfindel avanzó, el brillo dorado en su cabello captó la atención de los soldados. Uno de ellos murmuró en voz baja. ¿Un elfo dorado? Pensé que solo eran leyendas. Gandalf, aprovechando la impresión causada por el elfo, exigió ver al rey. Los guardias, dudando, finalmente les permitieron el paso. Cuando entraron en el salón, Théoden estaba sentado en su trono, encorvado y pálido.
Su mirada parecía perdida, como si una sombra cubriera su espíritu. Grima, a su lado, susurraba palabras al oído del rey. Sin embargo, al notar la entrada de Glorfindel, el consejero retrocedió un paso, su rostro tornándose lívido. ¿Qué criatura fantasmal habéis traído a este lugar? Escupió Grima, visiblemente inquieto. Théoden alzó la mirada con dificultad. Cuando sus ojos se posaron en Glorfindel, tembló ligeramente. Un destello de claridad pareció atravesar su mente. ¿Quién sois?, murmuró el rey con voz quebrada. Gandalf avanzó, apoyándose en su báculo. Alguien que viene a liberarte, Théoden. La sombra de Saruman ya no puede dominarte. Grima intentó interponerse, pero Glorfindel lo miró fijamente, sus ojos centelleando con una luz intensa. El consejero titubeó y cayó al suelo, incapaz de sostener la mirada del elfo. El poder de la sombra se tambalea, susurró Glorfindel. Théoden, hijo de Tengel, escucha la llamada del viento en las colinas. Recuerda los días en que cabalgabas al frente de tu pueblo. El rey, con los ojos llenos de lágrimas, se llevó una mano al pecho, como si algo frío se derritiera en su interior. Gandalf alzó su báculo y lo apuntó directamente al trono. Sal de él, Saruman. Tu poder se desvanece, exclamó el mago. Una ráfaga de viento atravesó el salón, y Théoden gimió de dolor, llevándose las manos a la cabeza. Glorfindel se acercó y colocó una mano en el hombro del rey, murmurando palabras en Sindarin, invocando la fuerza de la luz. Finalmente, el hechizo se rompió, y Théoden dejó escapar un grito ahogado, antes de desplomarse hacia adelante, exhausto pero libre. Los guardias, al ver el cambio en su semblante, soltaron un suspiro colectivo. «Mi rey», dijo Éowyn, que había estado observando desde las sombras, acercándose con lágrimas en los ojos. Théoden la miró, y una débil sonrisa cruzó su rostro. «La niebla se ha desvanecido». Gandalf suspiró con alivio. La voluntad de Rohan ha despertado de nuevo. Glorfindel inclinó la cabeza ante Théoden. El espíritu de tu pueblo siempre fue fuerte, señor de los Rohirrim. Ahora es el momento de levantarse contra la sombra que amenaza estas tierras. Théoden asintió, su espíritu revivido, mientras el sol comenzaba a brillar a través de los ventanales de Meduseld. Aquella noche, mientras la ciudad se preparaba para la marcha hacia el abismo de Helm, Aragorn encontró a Glorfindel observando las estrellas desde una terraza de Meduseld. No pareces cansado, pese a todo lo vivido hoy, comentó Aragorn, acercándose. Glorfindel sonrió sin apartar la vista del firmamento. Las estrellas son viejas amigas. Su luz siempre permanece, incluso en tiempos oscuros. Aragorn se quedó en silencio unos momentos, antes de hablar en voz baja. A veces me pregunto si soy el hombre adecuado para llevar esta carga, si el destino de los hombres debería depender de alguien que aún duda. Glorfindel lo miró con amabilidad. La duda no es señal de debilidad, sino de consciencia. El verdadero peligro es creer que uno está destinado al fracaso antes de haber luchado. ¿Acaso no has enfrentado ya la sombra y sobrevivido? Aragorn bajó la mirada. Pero hay tanto en juego, y aún no he reclamado el trono que se espera de mí. El valor no siempre reside en la certeza de la victoria, sino en la voluntad de seguir adelante, dijo Glorfindel. Aquellos que te siguen no lo hacen solo por tu linaje, sino porque ven en ti la esperanza. No los defraudes temiendo ser menos de lo que ya eres. Aragorn dejó escapar un suspiro, pero sus ojos brillaron con una renovada determinación. Gracias.
A veces olvido que incluso los héroes de antaño tuvieron momentos de duda. Glorfindel asintió, colocando una mano en su hombro. Y aún así, lucharon. Ahora descansemos. Mañana el destino volverá a llamarnos. El grupo cabalgaba a paso firme hacia el abismo de Helm, mientras el crepúsculo se cernía sobre las llanuras. Glorfindel, al frente con Théoden, mantenía una expresión serena, pero sus pensamientos eran profundos. Finalmente, el elfo rompió el silencio. Señor de los Rohirrim, ¿por qué os dirigís al abismo? Vuestra gente está agotada, y la fortaleza, aunque fuerte, es también una trampa. Si el enemigo logra acercarnos, será difícil resistir mucho tiempo. Théoden apretó las riendas, su semblante endurecido. El abismo de Helm nunca ha caído. Es el lugar más seguro que tenemos. No podemos arriesgarnos a combatir en campo abierto con mujeres y niños entre nosotros. Glorfindel asintió lentamente, pero no cedió. Lo comprendo, pero he visto fortalezas caer cuando el orgullo de los hombres las convierte en prisiones. ¿Habéis considerado enviar a los más vulnerables hacia Dunharrow mientras los guerreros presentan batalla en el campo? Dividir nuestras fuerzas puede ofrecer una oportunidad de escapar si el muro cede. Théoden suspiró, claramente frustrado. Mis hombres son valientes, pero el corazón del pueblo está débil tras años de manipulación de Grima y el poder de Saruman. Necesitan un símbolo de seguridad, y el abismo lo es. No puedo pedirles que luchen a campo abierto cuando la sombra ya ha minado su espíritu. Glorfindel lo miró con comprensión. El miedo es un enemigo más insidioso que la espada. Si permitís que reine en sus corazones, ni el muro más alto les protegerá. Sin embargo, no soy yo quien debe decidir por los hombres de Rohan. Solo os ofrezco una perspectiva distinta. Théoden frunció el ceño, pensativo. Quizás vuestra sabiduría sea mayor que la mía, pero el abismo es nuestro último refugio. Si caemos, al menos lo haremos protegiendo a los nuestros. No quiero ver a más familias desgarradas por la guerra. Glorfindel sonrió ligeramente. Entonces lucharemos. Pero no olvidéis que el poder de la luz reside en aquellos que se atreven a enfrentar sus miedos. Si el enemigo nos asedia, haremos que nuestras acciones sean tan memorables que la misma tierra cante sobre esta noche. Théoden relajó un poco la postura, como si las palabras del elfo aliviaran una carga invisible. Rohan ha resistido antes. Con aliados como vos a nuestro lado, tengo esperanza de que el alba nos encuentre victoriosos. Glorfindel inclinó la cabeza con respeto. La esperanza nunca se extingue, mientras haya quien esté dispuesto a luchar por ella. Con el ánimo algo más ligero, los dos continuaron su camino al frente de la columna, mientras el viento del oeste comenzaba a soplar con fuerza, como si las mismas colinas de Rohan estuvieran alentando a sus hijos, la batalla del abismo de Helm. La noche cayó con rapidez mientras los defensores se preparaban en los muros del abismo de Helm. El viento traía consigo el eco de tambores lejanos, y el cielo se tornó de un oscuro plomizo. Théoden, junto a Aragorn y Glorfindel, observaba el horizonte con semblante sombrío. El enemigo se aproxima, dijo Aragorn. Sus huestes son incontables. Glorfindel permanecía en silencio, pero la luz que emanaba de su figura parecía más intensa, como si su espíritu se preparase para el inminente choque. Los orcos conocen el miedo, afirmó el elfo. Si logramos quebrar su primera línea, la confusión se extenderá entre ellos. No debemos dejarlos tomar el muro principal. Théoden asintió, inspirado por la firmeza de Glorfindel. ¿Qué propones, hijo de Gondolin? Dejadme liderar a los mejores arqueros en la muralla alta, respondió Glorfindel. Desde allí,
podemos lanzar una lluvia de flechas antes de que lleguen al portón. Además, si permitimos que algunos orcos escalen, podré enfrentarles en combate directo y sembrar el terror en sus filas. El impacto de Glorfindel en el combate. Al sonar el primer cuerno de ataque, los orcos avanzaron en masa, como una ola oscura que se estrellaba contra las murallas. Sin embargo, cuando el ejército divisó la figura de Glorfindel, algunos retrocedieron instintivamente, sus mentes confundidas por la visión del elfo radiante. «Lluvia de flechas», ordenó Glorfindel, y los proyectiles cayeron con precisión mortal, derribando a decenas de enemigos. El elfo no descansaba, sus movimientos eran precisos, señalando blancos y reorganizando a los arqueros con eficiencia casi sobrenatural. Cuando un grupo de orcos logró alzar escaleras y comenzar a trepar, Glorfindel desenvainó su espada. La hoja dorada brilló con un resplandor intenso, y con un grito de guerra en Sindarin, se lanzó contra ellos. Los orcos, acostumbrados a la brutalidad, jamás habían enfrentado semejante elegancia letal. Cada golpe era certero, cada movimiento fluido y devastador. «Caed ante la luz», rugió el elfo, y su voz parecía retumbar en el aire, como un trueno que sacudía la moral de los enemigos. Liderazgo y moral en la batalla. Desde la muralla baja, Aragorn observaba el impacto que Glorfindel tenía en sus propios hombres. «Mira cómo luchan», dijo a Gimli. «El miedo parece haber huido de sus corazones». Gimli, cubierto de sangre orca, asintió con una sonrisa orgullosa. Nunca vi un guerrero como ese elfo dorado. Es como si los dioses de antaño hubieran descendido al campo de batalla. Glorfindel continuaba luchando, y su presencia parecía infundir en los hombres la valentía que necesitaban. Los arqueros, inspirados, disparaban con precisión milimétrica, mientras los soldados de infantería redoblaban sus esfuerzos en cada carga. La moral se mantenía alta, incluso cuando las murallas temblaban bajo el peso de los proyectiles enemigos. El terror en el enemigo. Los orcos, al ver que sus esfuerzos por tomar el muro eran rechazados una y otra vez, comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Qué clase de demonio es ese?, gruñó uno, mientras otro retrocedía al ver la figura luminosa del elfo avanzar hacia ellos. Algunos uruks, en un acto de desesperación, intentaron lanzar sus lanzas contra Glorfindel, pero cada proyectil parecía desviado por la luz que lo envolvía. Los jefes de guerra gritaban órdenes, pero la sombra de la derrota ya comenzaba a extenderse por las filas enemigas. La llegada de los refuerzos de Lothlórien. Mientras el amanecer rompía el horizonte, otro cuerno resonó en el valle. De entre los árboles emergieron elfos con armaduras plateadas y verdes, liderados por Aldir. La bandera de Lothlórien ondeaba al viento. «Por la dama Galadriel», exclamó Haldir, avanzando junto a sus arqueros. Glorfindel, al verlos llegar, sonrió con satisfacción. «La luz de Lothlórien se alza con el nuevo día. El destino nos ha brindado aliados inesperados». Haldir desmontó y se acercó a Glorfindel, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y reverencia. «Jamás pensé que tendría el honor de luchar a vuestro lado, señor de Gondolin. Los cantos hablan de vuestras hazañas, pero veros combatir supera cualquier historia que haya escuchado». Alrededor de ellos, los elfos de Lothlórien miraban a Glorfindel con admiración, sus rostros mostrando una mezcla de asombro y devoción. Para ellos, luchar junto a un héroe inmortal era un honor que quedaría grabado en la historia de su pueblo. Glorfindel colocó una mano en el hombro de Haldir con una sonrisa tranquila. «El destino nos ha reunido aquí, y la luz de Lothlórien fortalece los corazones de los hombres. La victoria será nuestra, mientras el espíritu de los Eldar permanezca firme». Haldir asintió, conteniendo la emoción. «Hoy, los hijos de los elfos lucharán con más fervor que nunca.
la llegada de Gandalf. Cuando el sol comenzó a asomar, el ulular de los cuernos anunció la llegada de Gandalf y Éomer con la caballería. Glorfindel, cubierto de sangre pero incólume, sonrió al ver la luz del amanecer iluminar el campo. El enemigo está quebrado, dijo, observando cómo los orcos huían despavoridos ante la carga de los jinetes y el apoyo de los elfos. Théoden se acercó, su rostro lleno de gratitud. Nunca pensé que un solo guerrero pudiera inclinar tanto la balanza. Glorfindel limpió su espada y clavó la mirada en el horizonte. La victoria no está en el número, sino en el espíritu que guía la mano del guerrero. Hoy, Rohan ha demostrado que la esperanza sigue viva. Los hombres vitorearon mientras el último rastro de sombra se desvanecía del valle, y el nombre de Glorfindel fue coreado como el héroe que resucitó el espíritu de Rohan, el amanecer de la esperanza. Cuando la batalla hubo terminado y el último orco fue abatido o dispersado por los jinetes de Éomer, el abismo de Helm comenzó a llenarse de los ecos de las celebraciones. Los hombres, agotados pero victoriosos, se abrazaban y vitoreaban, y el nombre de Glorfindel resonaba junto al de Théoden y Aragorn. En el Salón del Cuerno, Théoden, aún con el pecho henchido de orgullo, se acercó a Glorfindel mientras éste limpiaba su espada. A su lado, Aragorn mantenía una expresión tranquila, aunque sus ojos mostraban admiración hacia el elfo. Nunca pensé que la luz de los Eldar volvería a iluminar estas tierras, dijo Théoden con una sonrisa cansada. Hoy, Rohan se ha salvado gracias a tu presencia. Glorfindel inclinó la cabeza con humildad. Fue el valor de vuestros hombres lo que mantuvo el abismo. Mi luz solo guió su espíritu. La verdadera fuerza reside en aquellos que luchan por proteger lo que aman. Aragorn, dando un paso al frente, miró al elfo directamente. Sin ti, la desesperación habría arraigado en nuestros corazones. Has demostrado que los relatos antiguos aún viven entre nosotros. Glorfindel posó una mano en el hombro del montaraz. La esperanza no se mide por el poder de uno solo, sino por la voluntad de todos. Aragorn, los hombres te siguen porque ven en ti al rey que despertará a los pueblos libres. No olvides que tu linaje también está destinado a brillar. Gandalf se unió al grupo, apoyándose en su báculo. La sombra no se ha desvanecido todavía. Saruman ha perdido una batalla, pero su poder no ha sido totalmente quebrado. Debemos dirigirnos a Isengard y asegurar la caída de su torre. Théoden asintió, decidido. Rohan no descansará mientras el traidor siga libre. Marcharemos a Isengard. La partida hacia el norte. Aquella noche, mientras la hoguera central ardía con fuerza, Haldir se acercó a Glorfindel, inclinándose con respeto. La dama Galadriel intuyó que el poder oscuro de Saruman iba a crecer, dijo el capitán. Por eso nos envió aquí, pero nunca imaginamos que lucharíamos al lado de un héroe inmortal. Glorfindel le dedicó una sonrisa. Galadriel, como siempre, ve más allá de lo visible. La batalla de hoy es solo el preludio de un conflicto mayor. Debemos mantenernos unidos. Haldir asintió, visiblemente emocionado. Lucharé donde vos luchéis, señor de Gondolin. Reflexión al amanecer. Al romper el alba, Aragorn se acercó a Glorfindel, encontrándolo de pie en la muralla, observando el horizonte. Las estrellas se desvanecen, pero la luz permanece, murmuró el elfo. Aragorn suspiró. El camino aún es incierto, pero mientras tú estés a nuestro lado, siento que podemos enfrentar cualquier sombra. Glorfindel miró al montaraz con un brillo cálido en sus ojos. No siempre estaré aquí para guiar tus pasos, pero tu corazón conoce el camino. Recuerda que el linaje de los reyes no se define solo por el trono,
sino por la capacidad de inspirar a otros a luchar por la libertad. El día comenzaba a despuntar y el pueblo de Rohan, revitalizado, comenzaba a preparar la marcha. La guerra aún no había terminado, pero el espíritu de los hombres estaba más vivo que nunca. El destino los llamaba hacia Isengard, pero con Glorfindel a su lado, la compañía sentía que cualquier batalla podía ser ganada, siempre y cuando mantuvieran la esperanza encendida.